Queridos míos, cuán valiosa es la guía del Espíritu Santo. Él es el consolador prometido por nuestro Señor, el consejero divino que ofrece sabiduría más allá de nuestro entendimiento y el guía fiel que nos conduce a toda verdad. Él camina con nosotros por los valles de la vida, iluminando los momentos más oscuros y llenando nuestro corazón con la certeza de la presencia de Dios. Sin embargo, ¿con qué frecuencia nos encontramos perdidos, vagando en la oscuridad espiritual, sintiéndonos distantes de su amoroso liderazgo? El problema no es que el Espíritu Santo haya dejado de hablar o guiar. Permanece siempre presente y activo. El problema está en nosotros mismos. A través de nuestras acciones y actitudes, podemos construir barreras que oscurecen su voz y limitan su influencia en nuestras vidas. Estas barreras, aunque sutiles, son destructivas, porque no solo obstaculizan nuestro crecimiento espiritual, sino que también nos privan de la profunda comunión y paz que se obtienen al caminar en sintonía con el Espíritu. Hoy os invito a un sincero examen del corazón. Hay 3 obstáculos principales que, como las sombras, bloquean la luz radiante de tu guía. Necesitamos enfrentarlos con honestidad y humildad, ya que ignorarlos solo intensifica nuestra confusión espiritual. Que el Señor nos conceda corazones sensibles, dispuestos a aceptar su corrección y dispuestos a abandonar todo lo que le entristece. Que nuestros oídos estén atentos a tus susurros, deseosos de reconocer tu voz en medio del ruido del mundo, y que nuestras vidas sean vasijas completamente entregadas, preparadas para recibir tu sabiduría y caminar en tus senderos. Debemos prepararnos para identificar y eliminar estos obstáculos a fin de experimentar el gozo de ser guiados por el Espíritu Santo en cada paso de nuestro viaje. El primer obstáculo es resistirse a la convicción. Hermanos, una de las mayores barreras a la guía divina es endurecer el corazón contra el Espíritu Santo. Cuando señala los pecados en nuestras vidas, lo hace por misericordia y gracia. Su reprensión no busca avergonzarnos ni condenarnos, sino corregirnos y restaurarnos. La convicción es un don de amor, un llamado espiritual diseñado para acercarnos a la pureza y santidad de Dios. Pero, ¿con qué frecuencia endurecemos nuestro corazón cuando el Espíritu expone suavemente áreas de nuestra vida que necesitan cambiar? Racionalizamos nuestros errores, justificamos nuestros fracasos, y a veces, incluso ahogamos nuestras voces con distracciones mundanas o con orgullo. Esta resistencia no lo silencia completamente, pero apaga la llama ardiente que quiere encender dentro de nosotros. Es como echar agua fría sobre el fuego celestial que debe iluminar nuestro camino y calentar nuestro corazón con la verdad divina. Imagínese a un marinero navegando de noche en aguas peligrosas, guiado únicamente por el lejano faro. Si hace caso omiso de esta luz, creyendo que puede evitar el peligro por sí solo, se está exponiendo al desastre. Su confianza en sí mismo se convierte en su perdición, acercándolo peligrosamente a rocas traicioneras y arrecifes ocultos. De la misma manera, cuando resistimos la sagrada convicción del Espíritu, somos como ese marinero, ignorando la luz que nos guiaría sanos y salvos a puerto. Nos alejamos de la voluntad de Dios y comenzamos a confiar solo en la débil luz de nuestro propio entendimiento y en la terquedad. Las consecuencias son inevitables: naufragio espiritual, distanciamiento de Dios y una creciente sensación de vacío y confusión. Las Escrituras nos advierten que no endurezcamos nuestro corazón cuando escuchemos su voz. En el Salmo 95, versículo 8, el salmista recuerda la rebelión de los israelitas en el desierto, exhortando: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Nuestra terquedad y resistencia al liderazgo divino a menudo resultan en viajes prolongados y sufrimiento innecesario. Asimismo, cada acto de resistencia a la convicción del Espíritu Santo prolonga nuestro camino por el desierto de la aridez espiritual y la confusión del corazón.
Aquellos que resisten la corrección no pueden experimentar plenamente el gozo de la presencia de Dios ni discernir los caminos de la justicia. Por eso, necesitamos cultivar corazones que sean sensibles y receptivos a tu voz. Un corazón dispuesto a arrepentirse prontamente es aquel que permanece en la luz. El arrepentimiento, sin embargo, no se limita a la tristeza o el remordimiento. Es una decisión de alejarse del pecado y regresar a Dios. Es un acto de entrega, en el que reconocemos nuestra necesidad de su gracia y nuestra total dependencia de su sabiduría. Cuando el Espíritu nos convence, nuestra respuesta debe ser inmediata y humilde, como el hijo pródigo que, al reconocer su necedad, regresó a su padre con el corazón contrito. En este regreso, la gracia fue abundante y la restauración completa. Hay gran libertad al ceder al castigo del Espíritu. Es en estos momentos de convicción y entrega que somos refinados, purificados y atraídos a una comunión más profunda con Dios. Ya no somos esclavos de los pecados que una vez nos detuvieron y somos libres para caminar a la luz de su verdad. Aunque el camino de la obediencia no siempre es fácil, nos lleva a la paz, la alegría y la verdadera guía divina. La resistencia nos mantiene en las sombras, pero la rendición nos lleva a la plena luz de la presencia de Dios. Debemos orar por corazones humildes y espíritus dispuestos. Que seamos rápidos para escuchar y arrepentirnos, listos para abrazar la corrección del Espíritu Santo. Que no seamos como el marinero que ignora el faro, sino como aquellos que confían en la luz para guiar su viaje con seguridad. Solo cuando caminamos en la luz, como Él está en la luz, podemos experimentar la plenitud de vida y paz que ofrece el Espíritu Santo. Otro obstáculo sutil pero peligroso para la guía del Espíritu Santo es la confianza en uno mismo. Vivimos en una era que exalta la independencia, valora la autosuficiencia y celebra el ingenio humano. El mundo nos enseña a confiar en nuestras propias capacidades, intelecto y planes como medio principal para afrontar los desafíos de la vida. Sin embargo, al confiar exclusivamente en nuestro entendimiento, cerramos la puerta al consejo divino, que nos lleva a la verdadera paz y plenitud. La confianza en uno mismo no es una simple preferencia, es un ídolo peligroso que antepone el juicio humano a la perfecta voluntad de Dios. Nos engaña haciéndonos creer que somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas. Pero esta ilusión nos separa de aquel que posee toda sabiduría y entendimiento. Las Escrituras nos advierten claramente: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3 versículo 5. Esto no es una sugerencia, sino una guía divina basada en la verdad de que nuestra sabiduría humana, por más sofisticada que sea, puede parecer que es limitado y falible. Nuestro entendimiento es como una llama vacilante en medio de la inmensidad de una noche oscura, que ofrece una luz débil y sujeta a ser apagada por los vientos de la incertidumbre. En contraste, la sabiduría de Dios es como el sol brillante, constante y omniabarcante, que ilumina nuestro camino clara y completamente. ¿Por qué, entonces, insistimos en recorrer el peligroso viaje de la vida con una luz tan inadecuada, cuando tenemos a nuestra disposición la guía radiante del Espíritu Santo? Piense en el niño que se niega obstinadamente a tomar la mano de su padre en una tienda de comestibles concurrida. Insiste en caminar sola, confiada en su propio juicio limitado, ajena a los peligros que la rodean. Pronto, se pierde, abrumada por el entorno desconocido y la multitud que la rodea. Tu viaje sería mucho más fácil y seguro si simplemente confiaras en la mano firme de tu Padre. De la misma manera, cuando ignoramos la gentil dirección del Espíritu Santo e insistimos en seguir nuestro propio camino, nos exponemos al peligro espiritual y nos distanciamos de la paz que proviene de confiar en Dios. Pronto nos encontramos perdidos en el confuso laberinto de las decisiones de la vida, vulnerables a los peligros y engaños que nos rodean. Nuestros planes pueden parecer bien estructurados, nuestras estrategias cuidadosamente elaboradas,
pero sin la guía del Espíritu Santo, somos como ese niño perdido, deambulando ansiosamente y lejos de la seguridad del cuidado del Padre. La autosuficiencia no es solo un error práctico, sino una afrenta espiritual, insinuando que sabemos más que Dios y que nuestra limitada visión puede superar su infinita sabiduría. Este orgullo entristece al Espíritu Santo, niega su papel como nuestro guía y consejero y nos ciega a las bendiciones que desea otorgar a quienes caminan en humilde dependencia de Él. El camino hacia la autosuficiencia está lleno de frustración y desilusión, lo que nos aleja de la vida abundante que Dios quiere darnos. La verdadera paz y dirección no provienen de nuestros propios esfuerzos, sino de rendirnos a la dirección del Espíritu. Necesitamos derribar el ídolo de la confianza en uno mismo, humillarnos ante el Señor y reconocer nuestra necesidad de su sabiduría en cada decisión, paso y momento. Esto no significa abandonar la razón ni la responsabilidad, sino someterle nuestro entendimiento. Debemos buscar su guía a través de la oración, meditar en su palabra y permanecer atentos a los impulsos del Espíritu, como un viajero que confía en su brújula más que en su corazón. Propio sentido de dirección. Aprender a confiar en el Espíritu puede desafiar nuestras expectativas y la lógica humana, pero cuando renunciamos al control y ponemos nuestra confianza en Él, encontramos una libertad y seguridad que la autosuficiencia nunca podría brindarnos. La guía del Espíritu no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el mejor. Sus pensamientos y caminos son más elevados que los nuestros, y mientras caminamos en humilde dependencia de Él, experimentamos el gozo de la dirección divina, la paz de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios y la seguridad de que incluso si el viaje es incierto, el destino es seguro. No confiemos en nosotros mismos, sino en la sabiduría inagotable de nuestro Dios misericordioso, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe hacia la plenitud del propósito divino. Otro obstáculo importante para la guía del Espíritu es la falta de perdón. Es un veneno que no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también afecta profundamente nuestra comunión con Dios. Cuando nos aferramos a la amargura y el resentimiento, creamos un bloqueo espiritual, un muro que nos separa de la gentil dirección del Espíritu Santo. El Espíritu es de reconciliación, de paz y de amor. Al albergar falta de perdón, lo entristecemos, obstaculizando su obra en nuestros corazones. En Efesios 4 versículo 30, se nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos selló para el día de la redención. Esto ocurre cuando nos negamos a liberar las ofensas que cargamos, permitiendo que se conviertan en amargura. La falta de perdón actúa como una nube espesa, oscureciendo la luz de la presencia de Dios y distorsionando nuestra visión espiritual. Es como un recipiente diseñado para contener agua viva pero obstruido con escombros. Así como el agua no puede fluir libremente, la obra del Espíritu en nosotros se estanca cuando estamos atrapados en la amargura. Nuestra vitalidad espiritual se debilita, nuestro discernimiento se embota y perdemos el gozo y la paz que provienen de caminar en armonía con el Espíritu. El perdón no es una mera sugerencia, sino un mandamiento. Jesús enfatizó esto repetidamente, incluso en la cruz cuando, en medio de la agonía, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos dio el máximo ejemplo de perdón. Si el Hijo de Dios, sin pecado, pudo perdonar a sus verdugos, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido tan perdonados, negar el perdón a los demás? Negarse a perdonar es olvidar la magnitud del perdón que hemos recibido. Estábamos alejados de Dios, agobiados por nuestros pecados, merecedores de juicio, pero Él nos perdonó, purificándonos y restaurando nuestra comunión con Él. Cuando nos negamos a perdonar, nos aprisionamos, cargando con las cadenas del resentimiento y permaneciendo en un ciclo de dolor y amargura. Esta falta de perdón es una carga pesada que agota nuestra fuerza espiritual y nubla nuestro juicio. El perdón, por otra parte, es un acto de liberación.
Cuando liberamos a otros de las deudas que creemos que nos deben, nos liberamos del peso de la amargura y entramos en la libertad del liderazgo del Espíritu. Perdonar no significa tolerar el mal ni negar el dolor que sufrimos. Significa confiar el asunto a Dios, permitirle ser el juez justo y liberar nuestro corazón para experimentar la paz y la plenitud que solo el Espíritu puede ofrecer. Al permitirle ser el juez justo y elegir extender la gracia que hemos recibido, encontramos una poderosa lección en la parábola del siervo que no perdona, en Mateo 18, versículos 21 y 35. En él, un sirviente a quien su amo le perdonó una enorme deuda se negó a perdonar a un compañero que le debía una cantidad mucho menor. La ira del amo fue intensa, ya que la falta de misericordia de aquel siervo revelaba un corazón que no había sido verdaderamente transformado por la gracia que él mismo recibió. De la misma manera, cuando nos negamos a perdonar, demostramos una comprensión incompleta de la misericordia de Dios, una incapacidad para comprender la profundidad de nuestro propio pecado y la grandeza del perdón divino. Además, la falta de perdón le da al enemigo un espacio en nuestras vidas. El apóstol Pablo advierte en Efesios 4 versículos 26 y 27, «No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». La amargura y el resentimiento abren puertas al pecado y a la opresión espiritual. Fomentan la división, obstaculizan nuestras oraciones y sofocan nuestro crecimiento espiritual. El enemigo se deleita en sembrar semillas de falta de perdón, sabiendo que esto perturba nuestra comunión con Dios y debilita el cuerpo de Cristo. Para caminar bajo la guía del Espíritu Santo, necesitamos cultivar un corazón de perdón. Esto requiere humildad, al reconocer nuestra propia necesidad de gracia y extenderla a los demás. Requiere rendición, mientras dejamos de lado nuestro deseo de venganza y confiamos en que Dios hará justicia a su tiempo y a su manera. Requiere dependencia del Espíritu, ya que el verdadero perdón es un acto sobrenatural, fortalecido por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Debemos examinar nuestros corazones. ¿Hay rencores que aún debemos liberar? ¿Hay heridas que deberíamos llevar ante el Señor para que las sane? Al recordar la cruz y el perdón que hemos recibido, tenemos el poder para perdonar. Al elegir perdonar, abrimos las compuertas de la gracia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo se mueve libremente en un corazón libre de amargura, guiándonos hacia la paz y el gozo que provienen de caminar en sintonía con Él. El perdón abre el camino a la guía divina, permitiendo que la luz de la presencia de Dios brille intensamente en nuestro interior. Amados, la guía del Espíritu Santo es el tesoro más preciado del creyente. Es la luz que ilumina nuestros pasos, el consuelo que disipa nuestros miedos y la sabiduría que nos guía. Sin embargo, con qué facilidad permitimos que este tesoro quede oscurecido por el peso de nuestra resistencia, el orgullo de la confianza en nosotros mismos y la amargura del perdón no concedido. Estas barreras sutiles pero poderosas nos alejan de la plenitud de la presencia de Dios y de la claridad de su dirección. Necesitamos llevar estos obstáculos al pie de la cruz, deponiéndolos con corazones humildes, reconociendo nuestra necesidad de su gracia transformadora. Cultivar un corazón sensible al Espíritu Santo requiere más que reconocer pasivamente su presencia. Requiere entrega activa y obediencia diaria. Es en los momentos tranquilos de oración, el estudio diligente de su palabra y la humilde entrega de nuestra voluntad. Con cada acto de entrega, nos acercamos a su guía divina, que nos lleva a la paz, el propósito y el poder verdaderos. Debemos buscar ser vasos adecuados para su liderazgo, vaciados de orgullo, purificados de amargura y llenos de su espíritu. Al caminar no por vista sino por fe, guiados por sus suaves impresiones, nuestras vidas reflejan la gloria de su gran nombre. Que en su misericordia nos conceda la gracia de caminar en sintonía con su espíritu, para que seamos testigos vivos de su amor, sabiduría y poder. Porque cuando nos entregamos completamente a Él, encontramos la vida abundante que Él prometió y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Amén.